El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por las mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el corazón de la fe cristiana, en su corazón, en su centro fundamental, en su núcleo más tremendo, se encuentra el acontecimiento más extraordinario para todas las realidades de la vida humana y religiosa. Y digo para todas las realidades de la vida humana y de la vida religiosa, porque es inconcebible lo que está diciendo San Pablo dentro de la realidad humana racional, con todos sus elementos y sus características que tiene la misma realidad humana, y también para la realidad religiosa incluso del momento, la fe judía y la fe que tienen otros desde otro punto de vista religioso. Para esas realidades es inconcebible esta realidad de la resurrección. Porque eso es inaudito. Es imposible que humanamente esto suceda. Es imposible para la fe en las demás religiones y la realidad religiosa imperante, no solamente de aquel momento, sino hasta la realidad religiosa de hoy, la resurrección del Señor. Cuando San Pablo va a predicar en el Areópago, en Atenas, ve allí una cantidad de hombres, además de ser cultos y eruditos, se da cuenta que son bastante sensibles al aspecto religioso, porque incluso encuentra allí un altar que tiene las inscripciones donde dice al Dios desconocido. Y San Pablo, valiéndose de esto, de esta naturaleza religiosa que está en el hombre y que busca lo trascendente, que busca lo sobrenatural, que busca ponerse en comunión, en contacto con lo divino, San Pablo aprovecha esta sensibilidad innata en el hombre de la que ellos son conscientes para hablarles de Cristo. Ese que ustedes no conocen, ese es el que estamos predicando y anunciando nosotros los cristianos. Y les voy a decir algo más. No está lejos. No se encuentra por allá demasiado lejos como ustedes piensan. Y por eso el culto de muchos de ellos era un culto estrambótico, exagerado. Era un culto a veces demasiado exacerbado. Era un culto demasiado escandaloso, porque creían que Dios estaba por allá muy lejos. Y San Pablo trae una verdad, y es que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y en cuanto le escuchan hablar de este lenguaje, todos prestan atención a Él. Están detenidos y tienen presta su atención a San Pablo, pero cuando le habla de la resurrección de los muertos, dicen: este pobre hombre está loco. De esas cosas te oiremos hablar en otro momento. Y ahora los corintios están dejando entrar un error que se tira por delante este acontecimiento de la resurrección del Señor. Ellos dicen, algunos,
que no hay resurrección de los muertos. Y San Pablo viene a advertirles y a decirles, pues si no hay resurrección de los muertos, quiere decir que Cristo tampoco resucitó, porque Cristo murió. Y por eso ayer lo advertía en la carta a los Corintios, en el capítulo 15 al inicio. ¿Qué está pasando con ustedes, Corintios? ¿Se están dejando engañar? Yo les comuniqué, les prediqué el evangelio que a mi vez recibí, que Cristo Jesús en primer lugar murió por los pecadores y que está sentado a la derecha del Padre y que resucitó y que se apareció, además de haber resucitado, se apareció a muchos. Muchos tienen la evidencia y muchos están vivos de que Él resucitó, se apareció vivo. Y por eso reprochan la insensatez de los corintios, porque negar la resurrección de los muertos es negar la resurrección de Cristo, que se hizo hombre, que se hizo humano, que tomó la condición humana, que murió, padeció, murió, se enfrentó a la realidad de la muerte, la experimentó en su propia realidad humana, supo que es tener esa experiencia de la muerte como efecto del pecado, pero con una diferencia, que al tercer día fueron a buscar ese muerto y llevan más de 2000 años algunos buscándolo para desacreditar el cristianismo, para desacreditar la iglesia, y no lo han podido encontrar. Incluso hay dentro de la iglesia católicos y teólogos que andan desesperaditos buscando ese muerto y hasta dicen que ese muerto sí está y que su sepulcro, sus huesos, sus restos están en la tierra, pero nunca lo han podido demostrar. De esa levadura perversa, dañina, hay hoy en la iglesia también, que está afectando y está lastimando la fe de los cristianos. Negar la resurrección de Cristo es negar la posibilidad de una vida nueva, de una vida sin pecado. Y eso puede que a algunos los traumatice. Pensar que un cristiano, un católico, pueda vivir sin volver a cometer pecado mortal, eso a algunos los traumatiza. ¿Por qué? Porque puede que teóricamente crean en la resurrección del Señor, teóricamente, conceptualmente, pero realmente no creen en la resurrección del Señor. Y por eso San Pablo hoy dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido, siguen estando en sus pecados. Porque el que no tiene la experiencia de la resurrección sigue sometido a la esclavitud del mundo, del pecado. Pero el que tiene la experiencia del resucitado ya ha experimentado en su propia carne, en su propia vida, en sus propias pasiones desordenadas, quién es el que tiene el triunfo y la victoria. Todos ustedes y yo somos sometidos a la tentación, todos por igual. Todos ustedes y yo somos sometidos a la prueba, porque Dios no hace acepción de personas. Todos. Pero no todos salimos de la misma manera en la lucha con la prueba y en la lucha contra la tentación. Hay algunos que salen derrotados por la tentación y derribados por la prueba. Pero en cambio hay algunos que salen victoriosos de la tentación, se burlan de ella, la humillan, la pisotean. Y hay unos que salen victoriosos por encima de la prueba, tan victoriosos que no le tienen miedo. Y hasta le dicen, cuando quieras volver, vuelve. Que yo tengo con qué enfrentarme contigo y con qué vencerte. Esa es la experiencia que vive San Pablo. Esa es la experiencia que vive en su propia carne, en su propia realidad.
porque vive la experiencia del resucitado. Y por eso se pone como se pone San Pablo frente a este error de los corintios que te están dejando permear, porque el que no cree, no experimenta el gozo de la resurrección, tampoco va a tener la esperanza de poder vivir sin pecado. Tampoco va a tener la esperanza de poder enfrentarse a cualquier prueba, la que sea, incluso la más terrible, que es la muerte, y salir victorioso en medio de ella. Quien no vive de la experiencia del amor de Cristo vivo y resucitado, no se va a poder enfrentar nunca a la prueba de la enfermedad, nunca se va a poder enfrentar a la prueba de la tentación. Se tiene que estar escondiendo a toda hora de todo el mundo. Y le tiene tanto miedo al demonio que busca los escondites más recónditos para que nunca lo vea. Ese no vive de la experiencia de la resurrección. El Espíritu Santo condujo a Cristo en su naturaleza humana al desierto, y allí el diablo lo tentó, porque el Espíritu Santo no le tiene miedo al demonio. Porque quien vive bajo la unción, quien vive bajo la presión del amor de Dios, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Y esa es la realidad de los santos Andrés y sus compañeros que hoy estamos celebrando. No le tuvieron miedo ni siquiera a la amenaza de la muerte. Que venga. Si siguen practicando su fe cristiana, si siguen hablando como están hablando, si siguen actuando como están actuando, los vamos a matar. Pues que vengan. Como lo escuchamos en el acta del martirio de San Cipriano estos días. Le pregunta, creo que era el procurador romano, ¿eres cristiano? Sí lo soy. ¿Sabes que ser cristiano significa profanar el nombre del César? Sí. ¿Te arrepientes de eso? No. ¿Vas a asumir la muerte por negar la divinidad en el César y hacerte un traicionador del imperio profesando la divinidad de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque está experimentando algo muy grande en su corazón. Hay quienes hoy en la iglesia que para defenderse de la tentación y de la impureza se esconden y buscan los huecos más recónditos y escondidos que hayan en la tierra para esconderse. Y hay religiosos y sacerdotes así. Hay obispos así. ¿Y saben qué dijo Cristo en el Evangelio? Yo no los saco del mundo. Padre, ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los libres del maligno. ¿Sabe dónde están los verdaderos cristianos? Dando testimonio de Cristo. En los lugares más recónditos, incluso de mayor peligro. Un cristiano cobarde no le sirve a la iglesia, porque no se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. Un cristiano cobarde no está profesando la fe en el resucitado, no tiene experiencia del resucitado. Un cristiano que se deja ganar y apabullar por el miedo, como le pasó a muchos obispos, sacerdotes y católicos en plena pandemia, que se le escondieron a un virus, que se le escondieron a la muerte. Son cobardes. No tienen experiencia de Jesús vivo y resucitado. Como si hubo sacerdotes valientes y consagrados valientes y católicos valientes, muy pocos, pero no les importó poner en riesgo su vida para llenarse del Señor, para buscar al Señor, para amar al Señor en la Eucaristía, para llenarse de Él. Porque si Cristo no ha resucitado,
Nuestra fe no tiene sentido. Pensar sacerdotes como San Juan Bosco en una pandemia más grave y dañina, con menos probabilidad de salvarse de la muerte física que la que vivimos nosotros en Europa, y no le tuvo miedo. Allá cogió a sus jóvenes y los retó y dice: ¿quiénes confían en Cristo? Vamos a salir a ayudar a la gente. Pero ¿qué hicieron muchos ministros, incluso sacerdotes, obispos? Predicar el miedo, no predicar a Cristo resucitado. Y San Pablo le dice a Timoteo: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, no vayas a ser cobarde. Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Padre, sea prudente. Menos mal, yo no sé, esos pobres, ¿de dónde sacan errores tan nefastos? Menos mal, la prudencia no se confunde ni con el miedo ni con el temerario. Menos mal. Porque ser prudente no significa ser cobarde. Y ser prudente no significa meterse en toda parte donde no debo meterme. Ser prudente significa tener la libertad que tuvo Cristo como la tiene hoy, cuando eso era imposible dentro de los criterios sociales, los criterios políticos y los criterios religiosos de ponerse a llevar mujeres en su grupo. Y además que era bien joven y bien opuesto. Tenía 30 y punta de años. Imagínense con la belleza que lo caracterizaba a él. Y para acabar de ajustar admite prostitutas. De hecho, San Lucas lo hace intencionalmente y pone ahí a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Podría ser la mujer más impura. Ay, Jesús, si tú el Mesías te va a poner en peligro y si te conquista, ¿sí? Y daña la misión. Porque es que Cristo vive bajo la unción del Espíritu. Y por si acaso alguna mujer lo miró de pronto con una intención un poco desordenada, tampoco le tiene miedo a eso. Porque él sabe quién ordena esos sentimientos. ¿Qué hace el cobarde? Se esconde. Y las puso al lado de los apóstoles. Y ellos lo entendieron muy bien. Porque la predicación apostólica de los primeros obispos y sacerdotes estuvo sostenida y acompañada por mujeres a su lado. Ay, se van a enojar sus esposos. Se van a poner celosos. Hasta San Pablo, que algunos torcidos, como lo advierte San Pedro en su carta, que hay algunos que tienen su corazón torcido y malinterpretan a San Pablo, justificaba el derecho a llevar mujeres en su grupo. Se lo dice a los corintios. ¿Y es que acaso yo no tengo derecho? Bernabé y yo no tenemos derecho, como lo han tenido los apóstoles del Señor, de llevar mujeres en su grupo para la evangelización. No se podía. El criterio social, político y religioso no lo admitía. Pero Cristo es libre porque vive en el amor. Y quien vive en el amor de Dios vivo, no le tiene miedo a nada. Porque es que no hay amenaza que pueda con él. Ni siquiera la muerte pudo con él. Al tercer día fueron a buscarlo y no lo han podido encontrar. Yo fui testigo de esto cuando fui a Tierra Santa. Yo no podía entender. Estaba cansado de tanto andar, porque mucha gente y muchos lugares. Yo anhelaba en mi corazón un sagrario, pero no sabía dónde había un sagrario para ir a descansar, ¿sí? Y la gente haciendo fila, llegamos tarde al Santo Sepulcro, y yo me siento en una silla y la gente me dice: Padre, mire, ya solamente van a dejar unos minuticos y mire la cola que hay, vaya a la fila, Padre, no se quede por fuera, que esta experiencia no la va a poder volver a tener. Y entonces, por no escandalizar a la gente, pues yo me metí en la fila, ¿sí? Y algunos estaban ahí: venga, métase adelante aquí, Padre, venga, nosotros lo metemos. Y en una emoción, y yo no podía entender por qué yo no tenía esa misma emoción.
Pero bueno, me quedé en silencio. Cuando entro al Santo Sepulcro, y ni siquiera el Santo Sepulcro, una capillita que está fuera del Santo Sepulcro porque ya encerrado, ¿sí? No sé si era que no dejaban entrar, no sé, pero allá adentro, ahí donde está la tumba del Señor, no, allá afuera. Y entonces no lo dejaban ni un minuto ahí y de una lo sacaban a uno. Bueno, pues yo me salí. Ya me quedé afuera y yo necesito como un sagrario. ¿Dónde habrá un sagrario por acá? Porque es que ahí no había nadie. Pues había una evidencia material, histórica, sí. Pero no estaba la esencia, ¿sí? Estaba la evidencia histórica, material, ¿sí? Pero la evidencia de la fe, no, esa está en la Eucaristía, ¿sí? Está en el sagrario, está en el altar. Le preguntan a un niño de 7 años, Juanito, ¿ves ese Cristo que está allá? Sí, profe. ¿Y qué hay debajo? Juanito, pues está ahí el tabernáculo, el sagrario. ¿Y qué hay ahí en el tabernáculo? Pues está Jesús. ¿Y qué hay en la cruz? Pues está Jesús. Y Juanito, ¿y cuál es la diferencia entre ese Jesús que ves allá arriba en el Cristo y el que está en el sagrario? Dice, profe, que el que está en el Cristo está muerto y el que está en el sagrario está vivo. Allá cuidan la evidencia de la muerte y nosotros los cristianos cuidamos la evidencia del que está vivo en nuestro corazón y todos los días tenemos la posibilidad de renovar esa evidencia en la Eucaristía porque ella es prenda. ¿Qué más le podemos pedir a la vida y a Dios? Si tenemos con nosotros al que está vivo y triunfó. ¿Y saben qué es lo más tremendo? San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, 7 y 8, léanla completa, ¿sí? 6, 7 y 8, completica. Dice San Pablo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que seguir pecando? Nosotros ya somos hijos y por el bautismo fuimos sumergidos en su muerte, por lo tanto ya morimos. Bautismo, todos morimos. Y en el bautismo fuimos sumergidos en su resurrección, por lo tanto ya estamos vivos. Si hemos muerto con Él, también vivimos con Él. Por eso al cristiano ya no lo apabulla nada, ni el mismísimo infierno, ninguna prueba, ninguna tentación, porque Cristo ha resucitado y se mantuvo impecable hasta el final. Ni las mujeres fueron un peligro para Él. En la vida sacerdotal y religiosa hubo una orientación formativa tan dañina que estigmatizaron tanto a la mujer como un peligro para el sacerdote y para el religioso, que en la conciencia colectiva, no de uno, de muchos sacerdotes y religiosos, por una mala orientación, por no tener la conciencia de la resurrección, en la conciencia colectiva de muchos sacerdotes y religiosos se quedó una certeza que es una mentira, que la mujer era un peligro para el sacerdote y para el religioso, y por eso hay tanto sacerdote homosexual, y por eso hay religiosos homosexuales, sin decir que esa sea la totalidad de la causa. Y Dios no mira así a la mujer. Para Dios la mujer es digna porque es su hija. ¿Cómo es posible que haya orientaciones formativas que tienten a Dios y que contradigan a Dios?
eso solamente puede obedecer a las obras del demonio. Menos mal los papas que hemos tenido, todos estos últimos, han sido valientes. Porque es que el Señor restaura todo y hace nuevas todas las cosas. El hecho de que haya un hombre que tenga tentaciones de lujuria no significa que se debe esconder, o sí se debe esconder en el corazón de Cristo, en la experiencia del resucitado. Y muchos cristianos tienen ese error en su conciencia. ¿Por qué cree que hay tantos esposos infieles a sus esposas? Y donde está más ese escándalo de la infidelidad, no crean que es fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia. Los que se dicen ser más religiosos y espirituales viven más estos desórdenes de la lujuria. Porque si no es un extremo, se tiran al otro extremo. Permítanse de todo. ¿Y qué hace el resucitado? ¿Qué hace nuevas todas las cosas? Te enseña a mirar como Él mira. Te enseña a hablar como Él habla. Te enseña a tocar y abrazar como Él toca y abraza. Te enseña a relacionarte con los demás como Él lo hace. Pero la estupidez del error ha contaminado la conciencia de la debilidad humana, de la ignorancia humana, por no tener la experiencia sobrenatural con el amor de Dios, que todo lo transforma. Y por eso, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Con tanta alegría y gozo y esperanza el salmista se levanta hoy, y es la iglesia que dice: Señor, al despertar, yo me saciaré de tu semblante. Porque lo único que necesitamos ustedes y yo para enfrentarnos a todos los peligros de este mundo, a todos sin miedo alguno, es la experiencia con Jesús vivo y resucitado. Y todos los días tenemos esa gran posibilidad en la Eucaristía y en el Sagrario, renovar la experiencia del amor del Señor. La iglesia del capítulo 21 del libro del Apocalipsis es una iglesia que nos llena de mucha ilusión, porque dice San Juan: vi la nueva Jerusalén que bajaba de junto a Dios. No es la que está, la nueva Jerusalén, que es la iglesia, no es la que están diseñando o están transformando los teólogos o algunos sacerdotes o obispos a su manera, o cardenales. No, no es esa. La iglesia transformada de la palabra de Dios baja de junto a Dios. No es la que están transformando algunos laicos que se creen mesías y que son los prometeos de este tiempo para decir que ellos son los salvadores de la iglesia. Ni algunas comunidades religiosas, pobrecitas, ya se han dado bien duro, porque comenzaron a vivir con las ínfulas de que ellos eran la esperanza de la iglesia. ¡Qué tontería! Hay comunidades religiosas así, y hay sacerdotes así, que se creen la mentira de que ellos son la esperanza de la iglesia. Ojalá nunca nos pase eso, porque la esperanza de la iglesia es Cristo. Cristo vivo y resucitado. Y vi la nueva Jerusalén que bajaba de junto a Dios, engalanada, como una novia ataviada de belleza, de joyas, de adornos preciosos. Bajaba de junto a Dios, al encuentro de su esposo Cristo. ¿Quién es el que embellece a la iglesia? Es Dios, con la unción de su Espíritu. ¿Y cómo la embellece? Con los corazones que son obedientes a su palabra. El Pastor de Hermas es una obra maravillosa de los padres apostólicos, y él cuenta el testimonio de Hermas, que era cristiano, y una vez, aunque su pecado
la causa de su pecado de impureza no fue ese. Su pecado de impureza se gestó en otro pecado, que fue el pecado de la soberbia. Resulta que lo corrige el Señor y le dice: Hermas, tu falla más grande fue el egoísmo, porque no corregiste a tu esposa ni has corregido a tus hijos, y ellos se pueden condenar. Y tú también te puedes perder por vivir una fe individual, solamente preocupado de su propia salvación. ¿Y tu esposa y tus hijos los vas a dejar que se pierdan? Y ahí se le gestó un pecado de impureza. Y le dice: no creas que lo más grave fue el pecado. El pecado de lujuria tiene una cuna donde se desarrolla, y es la soberbia, el amor propio. Quien tiene demasiado amor propio tiene batallas espantosas con la carne, con la lujuria, la sexualidad, por egoísta. Y si no se pone las pilas a matar el egoísmo, que esa es la cabeza de la serpiente, de la lujuria, se lo traga la lujuria. Pero en fin, Hermas es humilde y le dice: Señor, ¿qué debo hacer? Y le dice la voz: Hermas, conviértete, haz penitencia y vuelve. Se le apareció una viejita arrugada, pero arrugada, demacradita, así. De esos aspectos que las mujeres jóvenes nunca quieren llegar allá cuando se cuidan tanto de las arrugas, ¿sí? Pues allá la imagen de esa viejita bien arrugadita, feita, así con cara bien triste, sí. Y entonces Hermas comenzó, porque esa viejita fue la que le dijo: haz penitencia, conviértete. Y Hermas comienza a orar más intensamente, a hacer penitencia y a obedecer lo que la verdadera penitencia es la obediencia a la palabra del Señor. Y Hermas comienza a obedecer, seguramente a corregir a su esposa, a sus hijos, porque eso, corregir a alguien que está en el error, eso es una penitencia altísima, porque eso te va a traer desprecio y te va a traer, eso es una forma de sufrir hermosa. Por amor a Dios, hay que hacerlo siempre por amor a Dios y por amor a las almas. Porque la verdad purifica a uno y al otro también. Y entonces Hermas comienza a hacer penitencia, cuando ya al final se le aparece una doncella que él se queda y le hablaba con una delicadeza y con una amabilidad, pero una belleza. Él era impactado de jamás haber visto una belleza tan alta en este mundo. Y le dice: hermano, ¿no me reconoce? Y dice: no. Dice: yo soy la viejecita arrugada que me aparecía al principio. Y le dice: yo soy tu alma. Yo soy la iglesia. Y como has hecho purificación, mira cómo está tu alma. Eso que él estaba viendo era un reflejo de cómo estaba su alma. Lo que está viviendo la iglesia santa, católica y apostólica hoy es un reflejo de cómo está el alma de muchos de nosotros. ¿Y qué nos está diciendo hoy el Espíritu Santo? Hay que hacer penitencia, conversión, oración. Y la conversión verdadera se da cuando nosotros creemos que es posible vivir una vida pura, que es posible vivir una vida obediente al Señor, que es posible vivir una vida en la pobreza espiritual, desapegados de todo lo mundano, como nos lo pide el Señor. Porque el que se hace pobre creyendo en la resurrección y en la experiencia del amor de Dios, se hace rico. Cristo, San Pablo dice, se hizo pobre y es el que nos enriquece a todos. A todos. La pobreza en el Evangelio es paradójica. Una vez nos dijo un obispo a unos hermanos que íbamos a hacer los votos religiosos y me cogió a la risa y dijo:
Ustedes, los religiosos, hacen voto de pobreza y renuncian a todos, ¿sí? Pero resultan siendo más ricos que todos. Porque Dios les da de todo, ¿sí? Y les da en abundancia. Miren, cuando yo trabajaba antes de conocer al Señor y ganaba muy bien, y con todo lo que ganaba, nunca llegué a vivir una vida de tanta abundancia como la que hoy vivo. Es que es paradójico. Pero esa es la abundancia del resucitado. Cuando vivimos en la experiencia del amor del Señor. La gente que pensan, muchos católicos no creen que hoy se pueda vivir casta y puramente. Una mujer no cree que pueda vivir una vida de pureza sin estar sometida a la esclavitud de la lujuria, que a veces muchas mujeres se someten a entregar su cuerpecito, su sexualidad, su dignidad de mujer, a volverse en un material como un par de zapatos o como una blusa que hoy se utiliza y mañana se tira, porque creen que ningún hombre se va a fijar si ellas no entregan lo más íntimo de ellas. Es una mentira. Cristo el hombre se fija en ti como mujer, no por lo que produzcas sexualmente, sino por lo que eres, una hija de Dios, un templo del Espíritu Santo, una joya preciosa, embellecida por el amor del Señor, a tal punto que incluso te mira para cuidarte y protegerte. Porque una joya tan preciosa hay que cuidarla, ¿sí? De que no caiga por ahí en cualquier lugar. Hay hombres en la Iglesia Católica hoy que creen que no es posible mirar a una mujer como la mira Jesús. Como un don precioso, bello, hermoso, que hay que cuidar, no explotar, ¿sí? Que hay que proteger. Es para proteger, ¿sí? No para explotar. Porque un corazón lujurioso eso hace. Convertir al otro en un objeto de puro placer. Y ese es el problema de la homosexualidad. Pero porque no se cree en el amor que transforma y que lleva a mirar al otro como lo que es, un hijo, una hija de Dios, un templo precioso, la Nueva Jerusalén, embellecido por la gracia de Dios. Por eso María Magdalena pues hoy es lo que es. El Papa Francisco la elevó a la categoría más alta litúrgicamente. Bueno, la más alta es solemnidad, pero una de las más altas, y esa la de los apóstoles. En la celebración litúrgica tiene la categoría de ser apóstol y se celebra como fiesta. La más alta la tiene la Virgen. Y entre los nacidos de mujer, hombres, la tiene San Juan Bautista. Entonces, esto es porque es un problema de fe en la resurrección del Señor. Cuando nosotros le creemos al Señor y somos obedientes a lo que Él nos pide en su palabra, podemos ver su gloria, como se lo dice el Señor a Marta. Señor, ¿cómo pides que te abra el sepulcro, que te abran el sepulcro donde está enterrado mi hermano, si ya lleva 4 días? Pobrecita. Ya Cristo se lo había advertido. Marta, Marta, por estar preocupada de una cantidad de cosas te estás perdiendo de lo más fabuloso. La pobrecita no creía, ni siquiera se le pasaba por su cabecita que Cristo pudiera coger un cuerpo descompuesto y resucitarlo y restaurarlo de nuevo, por andar ocupada en los quehaceres de la vida, del mundo. Porque el que anda entretenido en los afanes de este mundo no tiene tiempo para pensar en lo que es capaz de hacer el Señor. Y por eso la gente se enferma psicológicamente, psíquicamente, por andar pensando en los afanes de esta vida. ¿Quién no se va a enfermar así? Si los afanes de esta vida que traen siembran esperanza y después son un fracaso, porque matan la esperanza. Así como la suben, la tiran por el piso. Suben como palmera y caen como cocos. Y entonces
¿Cómo queda el sentido de vida en una persona así destruido? En cambio, la pobre Marta, pues por andar afanada en los quehaceres de la vida, no le alcanzó para pensar que Cristo podía, pues ese cuerpo descompuesto, resucitar. En cambio, María se acerca y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, ni siquiera mi hermano hubiera muerto. A ella le alcanzó la fe para pensar que ni siquiera la muerte le hubiera ganado a su hermano. Y el Señor mira a Marta y le dice: Marta, el Señor le tiene que hablar fuertecito: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tu hermano no está muerto. Como que no, y eso huele maluco, ¿sí? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ahí se mete el Señor y le dice: Lázaro, sal de ahí. Y sale el muerto, quitándose las vendas y caminando. Es que nosotros seguimos a un Cristo que tiene mucho poder. No es un Cristo blendengue, ¿sí? Ni las bombas, ni la amenaza de una tercera guerra nuclear. Y entonces ellos amenazan y dicen: ay, aquí tenemos, y hacen propaganda y muestran, ¿sí? Presumen de su poder destructivo, y la gente llenándose de miedo. Ay, hay que orar para que no estalle la guerra. Y el concilio dice proféticamente que la paz no es ausencia de guerra, aunque hay que luchar, hay que hacer esos esfuerzos humanos para evitar la guerra, pero no es ausencia de guerra. La paz es una liberación en el corazón. Yo puedo saber que ya me van a tirar una bomba nuclear aquí, y si tengo la paz del Señor en mi corazón, pues que caigan 20, 30, 40, no importa, entre más rápido caiga mejor, ¿sí? Porque eso lo da la fe. Por eso la Gaudium et Spes fue tan profética. Por eso a algunos les raya el Concilio Vaticano II, no les entra, porque ya están contaminados de teorías, de ideas falsas teológicas, de la falta de fe en la resurrección del Señor. San Pablo por eso lo dice: Dios no te ha dado, querido hermano y hermana, Dios no les ha dado, queridos hijos, no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, de miedo, sino un espíritu de valentía. Y todos los días comulgamos fuego, poder, porque recibimos a Cristo vivo, triunfante, victorioso, capaz de transformarlo todo. El día que concluyó la Eucaristía, el retiro espiritual con el Padre Philip, algunos vimos esa escena ahí. Antes de la oración postcomunión, un padre que no aguantaba la gratitud, la emoción, la alegría de lo que había recibido, y le dijo: gracias, Padre Philip, porque nos has hijos, vinimos huérfanos y hoy nos has enseñado que somos hijos del Padre, y en ti hemos visto a Dios. Y el Padre Philip se bajó a darle un abrazo y le dio un besito en la cabeza, y el padre se puso a llorar y lo besaba también. Para que no tiene la experiencia del resucitado, que dice: hay dos hombres ahí dándose besos en la cara, en la cabeza, en las manos. Para el que tiene la experiencia del resucitado, ese es el amor del Padre con un hijo y del hijo con el Padre. ¿Acaso no nos dice en la parábola del Evangelio del hijo pródigo que el Padre lo cubrió de besos? Una vez yo conté esa experiencia. Yo llegué a una casa a un retiro con él. Y llego y entro en la entrada después de una embarrada que había cometido, ¿sí? Yo iba con mi corazón contrito, dispuesto a ir a pedir perdón al Señor. Estaba triste mi corazón porque había fallado. Yo dije: yo bien fervorosito que vine y como estaba, y toda esta caída con el temperamento. Y llego cuando el padre estaba por allá en el fondo con su delantal y me ve. Y sale a las risas, así con esa risa de él, jajaja, y sus brazos abiertos, y me comienza a abrazar y a besar la cabeza. Y un sacerdote al lado mío, y el sacerdote llore y llore, y yo también lloré ahí, ¿sí?
La parábola del hijo pródigo, el padre que sale y lo cubre de besos. Porque es la experiencia del resucitado. Pidámosle al Señor que si no la hemos vivido, podamos llegar rápidamente a esa experiencia con el Señor. Y la garantía más grande de poder sentirlo y experimentarlo así, vivo, real, tangible, la tenemos en la Eucaristía, en el sagrario, en su palabra, en el corazón de la Virgen. Si no hemos llegado a esa experiencia, podamos llegar. Y si ya la hemos tenido y de pronto se nos ha dormido, que se renueve y se levante nuevamente. Esa experiencia hay que renovarla todos los días en la Eucaristía. Y si la perdimos del todo, pues para Dios no hay nada imposible. Digámosle que, como hizo con Lázaro, que ya olía feo, ¿sí? Pues le diga a esa fe, levántate, ¿sí? Porque para Él no hay nada imposible. Por ahí hay gente que dice que para tranquilizar a los otros le dice, tranquilo, no se preocupe, que para lo único que no hay solución en esta vida es para la muerte. Y los cristianos somos más osados, ¿sí? Tranquilo, no se preocupe, que en la vida cristiana hay solución para todo, hasta para la muerte. Hasta para lo más terrible que es el pecado, tiene solución el Señor, lo destruye. Romanos 6, capítulo 7 y 8. ¿Quién me librará? Termina el capítulo 8, 7 diciendo, ¿quién me librará de esta condición? Que hago el mal que no quiero y deje de hacer el bien que quiero, dice San Pablo. Gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene por qué tener la última palabra en nosotros. Y ninguna amenaza. No debemos tenerle miedo a nada, ni a nadie, mientras estemos con el Señor. Y cuando tenemos la certeza de que Él siempre está con nosotros, porque aunque somos infieles, Él permanece fiel a su promesa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.